Hoy en Descontrol News. Esto pasó con los 500.000 millones de Pablo Escobar. Después de su muerte. En este vídeo, exploraremos qué pasó realmente con los 500.000 millones de Pablo Escobar después de su muerte. Sorprendentemente, gran parte del dinero sigue ahí fuera esperando a ser encontrado. Echaremos un vistazo al dinero oculto de Escobar y cómo sigue influyendo en el mundo actual. También hablaremos de cómo se encontraron 18 millones de dólares escondidos en una pared después de su muerte y de cómo otras personas afortunadas encontraron parte de su inmensa riqueza. No te pierdas este video para saber más sobre Pablo Escobar y su infame dinero. ¿Tenía Pablo Escobar realmente 500.000 millones de dólares escondidos tras su muerte? Eso es lo que muchos creen. Y en este video exploraremos las pruebas que sustentan la teoría. Tanto si crees en la teoría como si no, este video es un valioso recurso para cualquier persona interesada en Pablo Escobar y su misterioso legado. Pablo Escobar era y sigue siendo considerado el capo de la droga más rico que ha pisado la tierra. Pero con su inesperada muerte en 1993, gran parte de su riqueza, que ascendía a miles de millones de dólares, desapareció de repente. Aunque solo se recuperó una pequeña parte, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué ocurrió exactamente con toda la riqueza de Pablo Escobar tras su muerte? Quédate, porque estamos a punto de averiguarlo. La mayor parte del dinero de Pablo la encontró en 2015 un agricultor de 65 años, José Catolos, mientras construía zanjas para su plantación de palmeras en Colombia. José tuvo el día más afortunado de su vida cuando se topó con 600 millones de dólares enterrados en bidones de plástico en sus tierras de cultivo. No puedo ni imaginar lo feliz que debió ser este afortunado anciano. Pero cuando se corrió la voz y las autoridades colombianas se enteraron de la existencia de esta enorme cantidad de dinero en efectivo, el gobierno se apoderó del dinero y lo utilizó para redes sociales y económicos en Colombia. Y si estás pensando lo mismo que yo, probablemente te estés preguntando, ¿por qué se corrió la voz? Algunas personas simplemente son diferentes. Hablando de gente diferente, el primo de Escobar en la vida real, Nicolás Escobar, también encontró unos 18 millones de dólares escondidos en la pared de una casa, donde Escobar solía llevar a cabo algunas de sus operaciones en Medellín. Nicolás fue parte integrante de los asuntos narcóticos de Escobar mientras estaba vivo, así que tenía una pequeña idea de la inusual forma que tenía Escobar de esconder el frío y duro dinero en efectivo. Después de la muerte de Pablo, Nicolás encontró este dinero escondido tras una pared. Según la declaración de Nicolás, fue secuestrado y torturado por miembros del cartel rival. Su afortunado descubrimiento de la Ligia, que también afirmó haber encontrado a través de una visión, si esta declaración de Nicolás no tiene mucho sentido para ti, es porque no lo tiene. ¿Una visión interior, Nicolás? No todo el dinero de Pablo se perdió tras su muerte, porque parte fue saqueada incluso antes de que muriera. En noviembre de 1989, se desenterraron 5 millones de bidones de plástico en algún lugar de Medellín. Un año después, también se desenterraron 26 millones de dólares y 150 kilos de oro en Colombia. Y en 2006, se encontraron 6 millones de dólares en la selva, donde Pablo y el cartel de Medellín cocinaban la cocaína que suministraban al resto del mundo. Estos millones son solo un rasguño en la superficie de la inmensa riqueza de Pablo Escobar. En sus mejores tiempos, Pablo Escobar ganaba unos 150 millones de dólares a la semana y unos 810 dólares por segundo. Si esta afirmación te dejó conmocionado, lo que vas a escuchar a continuación te producirá literalmente escalofríos. Pablo fue nombrado el 7º hombre más rico del mundo por Forbes, cuando su patrimonio neto se estimaba en unos 30.000 millones de dólares, con informes de que perdía anualmente alrededor del 10% de este patrimonio debido a sus métodos para guardar el dinero. Necesito que entiendas que Pablo tenía tanto dinero
que su problema número uno no era cómo ahorrarlo. Obviamente, no podía recurrir al banco, porque ningún banco de Colombia estaba dispuesto a asociarse con él. Además, el propio Pablo no confiaba en los bancos. Prefería apilar su dinero en bidones de plástico, guardarlo detrás de muros, enterrarlo bajo tierra y almacenarlo en los lugares más locos que puedas imaginar. Como la entrada de dinero era tan masiva, se dice que Pablo gastaba $1,000 en gomas elásticas cada semana para agrupar su dinero. Pero lo más loco del método de Pablo para almacenar el dinero era que, tras indicar a sus hombres el lugar donde guardarlo, los mataba. Eso lo hacía para que solo él supiera el lugar exacto donde se guardaba el dinero. Todo estaba en su cabeza y formaba parte de su plan maestro. La única persona que formaba parte de este plan era su hermano Roberto, quien tuvo la idea de almacenar el dinero tras unos muros conocidos entre los hombres de Pablo como caletas. Cada caleta podía albergar hasta $5 millones. Imagínate todas las casas y edificios que poseía Escobar en Colombia, Florida y México, y luego imagínate la cantidad de estas caletas que deben haber estado escondidas en estas propiedades, incluso hasta el día de hoy. Pero obviamente, no toda la riqueza de Escobar estaba en efectivo líquido. La mayor parte estaba ligada a activos como sus coches, casas y jets privados. Mira la casa conocida como Hacienda Nápoles, situada entre Bogotá y Medellín. Esta propiedad estaba valorada en la friolera de $63 millones. Tenía un campo de fútbol, porque todos sabemos que a Pablo le encantaba el fútbol. También tenía estatuas de dinosaurios, lagos artificiales, una pista de tenis y muchas cosas divertidas. Por desgracia, el gobierno colombiano se hizo con esta propiedad tras la muerte de Pablo, junto con sus quintas, jets privados y 6 helicópteros. Su colección de coches fue otra maravillosa adición a su riqueza. Conducción de 1972 que en aquella época conducían sobre todo los jefes de Estado. Y como Pablo, como presidente de Colombia, un sueño que tuvo durante muchos años, decidió comprar ese vehículo que costaba entonces unos $200,000. Sin embargo, este lujoso coche fue destruido por miembros del cartel de Cali incluso antes de la muerte de Pablo. Este cartel rival también destruyó otros coches lujosos, como el 56 de 1964 y su Mercedes 1900L Router. Su lujosa colección de coches era un símbolo de su poder y riqueza como capo de la droga. Pero cuando las cosas se torcieron entre Pablo y el gobierno colombiano, otros carteles como los Pepes y el cartel de Cali ganaron ventaja y utilizaron esta pequeña ventaja para sabotear la mayoría de las propiedades de Pablo. En medio de estas preguntas, sobre a dónde fue a parar exactamente la riqueza de Pablo tras su muerte, un hombre llamado Roberto Zendaya, que afirma haber sido un hijo secreto de Pablo Escobar, publicó un libro titulado Hijo de Escobar. En este libro, Roberto narra cómo su madre fue asesinada en un tiroteo, pero él fue salvado por gente del MI6 que se encontraba en Medellín para vigilar las actividades de Escobar. Esta gente del MI6 acabó llevándose consigo al joven Roberto en su viaje de regreso al Reino Unido. Pero aquí es donde se pone interesante. Según el libro de Roberto, esta gente del MI6 le dio un mapa codificado de todos los lugares secretos donde Pablo escondía y enterraba sus fondos en Florida. Pero esto no tenía mucho sentido, porque literalmente acabo de contarte cómo Pablo mató a sus propios hombres para que nadie aparte de él mismo conociera las ubicaciones del alijo. Roberto afirmó que este mapa codificado le ayudó a encontrar parte del dinero enterrado de Pablo en Florida. No sé a ti, pero a mí esta historia no me cuadra. Pero la verdad es que la única razón por la que Roberto puede reclamar la riqueza de Escobar es que el propio Pablo Escobar no dejó testamento ni ningún tipo de fondo fiduciario para su familia. Obviamente, habría habido algún dinero reservado para los hijos y su esposa, pero aún así fue muy duro para su familia, sobre todo porque tuvieron que huir de Colombia casi inmediatamente después de la muerte de Pablo Escobar. Pero es bastante gracioso cuando lo piensas. Realmente, Pablo Escobar,
Un hombre nacido en la absoluta pobreza, tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él. Nacido el 1 de diciembre de 1949, Pablo Escobar empezó a dedicarse a actividades delictivas desde muy joven. Vendía cigarrillos ilegales y billetes de lotería falsos para ganarse un par de centavos. Fue en un momento así de la vida de Pablo cuando quedó claro en quién acabaría convirtiéndose. A pesar de ganar una cantidad considerable de dinero con estos delitos menores, siempre quiso ir a más y más, costara lo que costara. Esto le hizo probar suerte en el contrabando de drogas y el secuestro. Una cosa llevó a la otra, y finalmente crearía el Cartel de Medellín en 1976. El Cartel de Medellín le abrió las puertas al envío de cocaína a países como Bolivia, Perú y Ecuador, antes de dar el golpe en Estados Unidos. En su mejor momento, Pablo era responsable del 80% de la cocaína enviada a Estados Unidos, entregando entre 70 y 80 toneladas de cocaína al mes. Ganó mucho dinero, pero todo ese dinero no pudo salvarle cuando cayó al suelo, mirando fijamente la pistola que apuntaba a su cuerpo, hasta el momento que finalmente murió. Así que, para responder la pregunta de qué ocurrió con su riqueza oculta tras su muerte, la respuesta es que nadie conoce la historia completa. Definitivamente sabemos algunas cosas de las que hemos hablado en este video, pero la verdad es que nadie sabe qué ocurrió con el resto. ¿Fueron saqueados? ¿Los destruyeron los carteles rivales? ¿O siguen ocultos hasta el día de hoy? Realmente no podemos decirlo. Danos tu opinión al respecto en la sección de comentarios más abajo. Gracias por verlo. Pero ahora es el momento de ver este otro video que aparece en tu pantalla. También es bastante impresionante. Así que hazle clic en él y nos vemos ahí.